Voy a hablar sobre las rutas absolutas y las rutas relativas y cuándo se debe usar una u otra dependiendo pues de lo que estemos desarrollando. Entonces ya tengo aquí Laragon, lo inicialicé desde este botón. Si le damos clic en web, se abre el localhost, que el localhost recuerden que es la ubicación o el servidor local, que sería un servidor pues que estamos ejecutando del lado de el computador personal. Entonces recuerden que esa forma de desarrollar no necesita internet. Y por acá tenemos el root, que es la raíz de el servidor. Y aquí yo puedo ir creando carpetas y esas carpetas me van a ir llevando a los diferentes sitios o ejercicios pues, que voy creando. Entonces hoy vamos a hacer la prueba con las rutas. Vamos a ver primero una ruta absoluta. Entonces ruta absoluta. Y aquí vamos a poner un archivo index y lo vamos a editar. Entonces, ¿qué es una ruta absoluta? Es una ruta que tiene toda la información desde la raíz hasta el recurso. La raíz depende de la ubicación del recurso. Por ejemplo, si estamos en el computador, podemos tener diferentes rutas absolutas. Por ejemplo, Laragon tiene una ruta absoluta que, por ejemplo, .exe, si vemos este archivo y le damos propiedades, esta sería la ruta absoluta. C dos puntos Laragon. Aquí fue corta porque la ruta, la raíz es el disco C, entro a Laragon, entonces miren C, Laragon y el ejecutable. Pero a medida que vamos avanzando, por ejemplo, www, ruta absoluta e index, miren que ya esta ruta, todo lo que tiene, esta sería la ruta absoluta de, de esta información, miren. Entonces, ¿qué problema tienen las rutas absolutas? Primero es que son muy grandes y que están amarradas, como les decía ahorita, a una ubicación. Vamos a ver por qué eso puede ser un problema. Entonces dejemos esta por acá. Por ejemplo, si yo le comparto esta a un compañero, puede que en el otro computador que se vaya a probar, el disco principal o donde está instalado Aragon no sea C y ni siquiera sea en esta carpeta. Entonces ya ven que no va a funcionar. Entonces eso es un primer detalle. Entonces lo otro es que vamos a usar, por ejemplo, un archivo y con archive vamos a agregar una imagen de una imagen cualquiera, esta imagen de acá. Si ustedes ven, estoy copiando una ruta absoluta. Entonces yo comento esto por acá. Es una ruta absoluta por lo siguiente. La definición que vimos ahorita es que es una ruta que tiene el dominio, entonces en este caso iconarchive.com. Y ya la ubicación, miren que cada slash son carpetas. Y este es el nombre del archivo. Entonces, ¿qué pasa? Si por alguna razón cambia alguno de los elementos de la ruta, por ejemplo, la carpeta iconos ya no se llama iconos, sino cambia de su nombre, entonces las rutas absolutas dejan de funcionar. El otro detalle es que, como ven, también como hablamos ahorita con esta ruta, empieza a crecer mucho y entonces eso va a hacer que el código sea mucho más extenso. Entonces, las rutas absolutas se recomiendan en el caso donde tengamos que hacer uso de
un recurso muy puntual, por ejemplo este siempre vamos a poderlo hacer porque ese es el fin de esa página. Cuando necesitemos consultar, por ejemplo, una API de programación, por lo general están en un punto específico, sobre todo cuando son de terceros. Por ejemplo, el API de YouTube, yo no puedo cambiar la ruta, siempre tengo que apuntar esa ruta a YouTube. Y si no me funciona, tengo que consultar la nueva ruta que define YouTube para hacer eso. Pero entonces, recuerden esta forma vamos a poner acá el comentario, se utiliza sobre todo para acceder a recursos de terceros que no tenemos control sobre estos. Entonces ya saben, API de YouTube, API de cualquier Facebook, Instagram, etcétera. Y entonces vamos a ver ahora, bueno, vamos a ver qué funciona, vamos a probarlo. Entonces efectivamente aquí me está trayendo esa ruta. La desventaja también es que esa ruta requiere internet. Si yo no tengo internet, este servidor no va a poder acceder ahí. Además, miren lo que pasa aquí. Esta es una ruta absoluta también. Miren lo que veíamos ahorita. File, set. Si yo copio y pego esta ruta en un chat, probablemente no la van a poder probar. Pero igual vamos a probarla por acá. Localhost. Absoluta. Entonces miren que ahí tenemos la ruta absoluta y me está cargando la imagen. Entonces vamos a crear otro que va a ser ruta relativa. Ruta relativa. Esta es sobre todo la que vamos a usar cuando estemos desarrollando, digamos, en dos ambientes. Un ambiente local, como el localhost, con Laragon, y cuando tenemos un servidor en la nube o por FTP, hay diferentes formas de acceder a un servidor, podemos usar esta. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener una carpeta de imágenes. La carpeta de imágenes, voy a venir acá, me voy a descargar algunas de ellas. Por ejemplo, salir esta. Entonces, bueno, incluso la que tenía ahorita abierta. Te lo doy guardar y vamos a guardarlas allá en la ruta. Ruta relativa img. Guardar. Le doy guardar. Entonces, miren que ahí van quedando. Guardar y guardar. Entonces, la ruta relativa, vamos a crear aquí un index también. Entonces los recursos se dice que están relativos a la ubicación del archivo actual. Por ejemplo, el archivo index. Entonces aquí lo que hacemos es que tenemos 4 imágenes. Entonces venimos acá, img por 4. Y entonces la ruta relativa, perdón, sería img slash y sigue a continuación el nombre del recurso. Entonces cuando lo hacemos de esta forma, lo único que necesitamos garantizar para que funcione es que las mismas carpetas que yo utilizo acá en el desarrollo local o en el ambiente local sean las mismas que están en el servidor. Otro tema muy importante es que normalmente los servidores utilizan eh, Linux o Ubuntu, pues alguna versión de Unix. Y entonces esas versiones son sensibles a mayúsculas y a minúsculas. Por eso les digo acá, estoy utilizando los nombres tal cual. Y esos nombres de acá vienen
combinando eso. Entonces, recomendación, tengan todo en minúsculas, sobre todo cuando son registros o recursos como las imágenes. Porque si no, voy a poner acá un error en esta. Miren lo que pasa. Entonces venimos, otra vez Laragon, localhost, recuerden acceder localhost, ruta relativa. Que si le dan doble clic al archivo, no lo interpreta como un recurso local. Entonces miren que acá no me cargó una de las imágenes. Si yo le pongo acá la ruta, entonces ya me debe funcionar. Entonces miren ahí aparece. Entonces finalmente vamos a usar rutas relativas para cuando tenemos dos ambientes, y algo muy importante es que en el caso de la web hay unos estándares. El archivo principal se va a llamar index, la carpeta de imágenes IMG. Si necesitamos CSS, entonces creamos acá el CSS, y si necesitamos JavaScript ponemos JS. Incluso dentro de CSS se recomienda el archivo main. Listo. Bueno, luego complementamos esto, pero entonces ahí ya está la explicación rutas relativas y absolutas.